Vamos a mostrarles ahora las imágenes de unos incidentes que se han producido esta mañana en la Universidad de Sevilla. Un grupo de universitarios sevillanos ha tomado violentamente el rectorado de la Universidad Hispalense para protestar contra la Ley Orgánica de Universidades. Un grupo de unos 40 estudiantes han boicoteado esta mañana una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla. Un grupo de estudiantes asaltaba por sorpresa la sala de juntas de la Universidad de Sevilla. Un grupo de alumnos ha asaltado hoy las dependencias del rectorado de la Universidad de Sevilla y ha causado importantes destrozos. Provistos de barras de hierro han destrozado puertas y otro mobiliario del edificio universitario. El 8 de febrero de 2002, un grupo de estudiantes irrumpió violentamente en el rectorado de la Universidad de Sevilla, interrumpiendo así la Junta de Gobierno en la que se iba a decidir cómo aplicar la entonces recién aprobada LOU, la Ley Orgánica de Universidades. Escasos meses antes, los propios órganos de gobierno pusieron punto y final a las movilizaciones que se habían sucedido contra la aprobación de la LOU. Pero, ¿por qué este movimiento universitario tuvo tal desenlace? Remontémonos un año antes. No a la LOU, no a la LOU, queremos otra ley. El 15 de marzo del año 2000, Josep María Brical presentó en la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, el Informe Universidad 2000, que pasaría a ser conocido como Informe Brical en honor a su autor. El Informe Brical es un informe que hace la Universidad Española, se hace una conferencia con distintas departamentos, recursos humanos de empresas, de grandes empresas como Telefónica, el Corte Inglés y todo lo demás, en la que llegan a la conclusión de que la Universidad Española está desfasada frente a Europa, que no es eficiente ni productiva y que por lo tanto hay que ver cuáles son los fallos que tiene. Las propuestas de mejora universitarias planteadas por el informe se materializarían en la proposición de ley orgánica presentada por la entonces ministra de Educación, Pilar del Castillo, que esbozaba una reforma estructural de las universidades públicas. El problema de fondo es que hay una confrontación de intereses entre quienes quieren que el actual modelo de organización, de estructuras, de tomas de decisión no cambie y quienes quieren que, por el contrario, este modelo cambie. La ley orgánica de universidades es algo en lo que ya se estaba trabajando desde ciertos ambientes de la universidad y del gobierno, incluso de los gobiernos anteriores, socialistas. Básicamente preveía, por ejemplo, la entrada en el Consejo Social de la Universidad, que era un nuevo órgano que se creaba, de empresas que financiaban la universidad y que a cambio obtenían ciertos réditos, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, era también una reforma que limitaba el poder del estudiante a la hora de poder opinar y decidir sobre la organización universitaria. Un poco de rabia, es decir, el descubrimiento que la universidad no estaba funcionando muy bien, estaba funcionando bien, pero podía funcionar muchísimo mejor y que tenía varias cosas que había que corregir y que nos había pillado dormidos. Es decir, que estábamos los mismos del profesorado pues en la práctica diaria, en la inercia, y que alguien se había adelantado y además se había adelantado mal. Haciendo dos cosas que a mí me hacen muy poca gracia. Por un lado, darle una imagen pública de diálogo y de apertura cuando era exactamente lo contrario. Eran decisiones unilaterales tomadas por gente de la política con inclinaciones económicas y que estaban jugando con la educación superior. Y por otro lado, ya además de esto que tiene que ver con la forma, con el contenido. Es decir, no me gustaban las modificaciones, buena parte, no todo, no 100%, pero buena parte de las modificaciones que se aventuraban para la universidad me parecían negativas, relativas al gobierno de la universidad, por ejemplo, o a aumentar el poder de los colectivos universitarios que ya tenían más poder, ¿no?, y por lo tanto aumentar el desequilibrio de poder. En este contexto, todos los sectores de las universidades, profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, sindicatos, equipos de gobierno, comenzaron una lucha contra la nueva ley de universidades. En Sevilla fueron protagonistas las asambleas, los comités generales de huelga, la representación estudiantil y los órganos de decisión de las facultades y escuelas. Bueno, al principio fue todo muy desorganizado, o sea, no había nada preparado. Fue una cosa bastante espontánea, pero empezamos a ver toda la ley, empezamos a ver cómo iba y más o menos algunos
intentamos ver las consecuencias de lo que por aquellos entonces parecía imposible, ¿no? Y hubo gente que sí que empezó a decir, vamos a manifestarnos, vamos a hacer una asamblea, vamos a informar a ver qué pasa, ¿no? Cómo nos organizamos para que realmente se profundizara y se desarrollara ese proceso de participación y de democracia directa fue a través de los comités generales de huelga. Comenzamos por facultades, creamos los comités generales de huelga y que lo que hacían pues bueno, eran como comités que dinamizaban las decisiones asamblearias. Tenemos asambleas en todas las facultades, esas decisiones que se tomaban en las asambleas se llevaban a los comités generales de huelga y luego teníamos comités por facultad y luego comités generales de huelga de la Universidad de Sevilla. Ahí se fue una herramienta fundamental, ¿no? Y fue un acierto, ¿no? Bueno, la asamblea. En nuestra época el pleno era una cosa trámite. Pleno y asamblea. Nos gustaba que la gente de los centros adscritos tuviera también el mismo peso. Entonces lo que se decía es que el pleno votaba por narices lo que decía la asamblea. Bueno, era un mandato obligatorio, pero lo que se transmitiera, bueno, salvo que alguien tenga una cosa en contra, vamos a intentar que la voz de la asamblea sea la que se llegue al final. Y entonces lo que se intentaba era que fuera todo de la asamblea. Por tanto, el Consejo, la Junta de Gobierno y el claustro pues se posicionaron con declaraciones nítidas, ¿no? En cuanto a posicionamiento y en donde se relacionaban pues los temas en los que había un rechazo total a la ley en cuestión. Eso en el seno de la Universidad de Sevilla pues se hizo en los órganos de gobierno principales y por otra parte digamos también hubo alguna digamos como representante de la universidad en los órganos a nivel nacional como era la CRUE y demás, pues por el posicionamiento de la Universidad de Sevilla, digamos en cuanto a la configuración de posicionamiento de la propia conferencia de rectores de las universidades españolas, que evidentemente fue claramente contrario, digamos, al contenido de la ley, por lo menos en algunos de sus aspectos. Las movilizaciones y acciones en Sevilla crecieron notablemente. A través de las asambleas, el sector estudiantil acordó numerosas huelgas y paralizaron sus clases, además de encierros y otras actividades. El equipo de gobierno de la universidad también decretó en una ocasión un paro académico colectivo para manifestar su contrariedad hacia la LOU y permitió que la cadena SER, a través de su programa matinal Hoy por Hoy, realizara en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, donde estudiantes, profesorado y PAS pudieron debatir en directo las claves de la ley orgánica. La cúspide de las movilizaciones llegó el 1 de diciembre de 2001, con la convocatoria en Madrid de una manifestación estatal a la que acudieron gran número de estudiantes sevillanos, trasladados en autobuses que fletó el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla y el Comité General de Huelga. Y aquello estaba, vamos, llenísimo de autobuses y yo no te puedo decir cuánto exactamente, pero mucho, decenas. Había autobuses que eran fletados por partidos políticos o por sindicatos y sin embargo, es decir, los propios estudiantes preferían pagarse ellos el autobús, a pesar de que los otros eran gratis, e ir autónomamente, no ir con nadie. Y eso yo sí creo que fue un éxito, no recuerdo las cifras, pero era como... peseta, no me acuerdo. Pero recuerdo que era como que había 5 autobuses entre sindicatos y partidos políticos y 20 de estudiantes o algo así, es decir, que era 4 veces más. Lo que sé es que se fletaron, pero vamos, una barbaridad enorme de autobuses, es que no te puedo decir la cifra, la verdad. Pero vamos, que fue una cosa bastante exitosa y recuerdo que te da coraje porque después te sale en la televisión que ha habido 3 o 4 que se han manifestado, ¿no? Cuando aquello era impresionante. Fue un movimiento que tuvo un momento álgido y subió y bajó. Sobre todo a raíz de la manifestación que hubo multitudinaria en Madrid, que la gente volvió con la sensación del deber cumplido. Bueno, ha sido un exitazo, hemos reunido 500.000 de personas por lo menos, bien, de acuerdo, volvemos a clase. Tras esta manifestación, tanto los equipos de gobierno de las universidades como los medios de comunicación dieron por concluido el movimiento anti-LOU. La lucha contra la LOU culmina con una gran manifestación en Madrid. Ya está. Exactamente, ya está. Culminaba. La propia prensa, fin al PSOE, había puesto ya el fin de las protestas, ¿no? La LOU. Porque es que aquello estaba programado. Tenía que terminar allí, de antemano. En aquel momento pensaba que era una manipulación. Y después, ahora estoy mucho más convencido de que fue una manipulación y aquello tenía que terminar allí y ya después órdenes de que todo el mundo a su casa y a sus clases. Desde el punto de vista objetivo que tenía, que era para la LOU, pues nos sentimos fracasados, claro, porque la LOU no solo se instaló aquí, en todo el Estado español, ¿no? Sino que después llegó la Junta de Andalucía, desarrolló la LOU aquí en Andalucía
y fue más de lo mismo, a pesar del discurso que Zapatero dio en el propio Paraninfo. Comprometo a que si eso no es así y el gobierno sigue insensible, no escucha, no cambia y no modifica, la cambiaremos de arriba abajo cuando gobernemos nuevamente este país. Pues sí, no os preocupéis que cuando yo llegue esto lo vamos a cambiar. Además, el que le hizo la interpelación en el Paraninfo fui yo. Advertimos también que tomamos nota. Lo estamos esperando, ¿no? Para que cuando... Y llegó Zapatero. Y te diré que llamamos a Iñaki Gabilondo, que en aquel momento dijo, bueno, y nosotros le hemos de notario, ¿no? Cadena SER actúa de notario. Actúa de notario. Ni Iñaki Gabilondo dio señales de vida, ni Zapatero cambió nada de lo que dijo que iba a cambiar. Y esto no solo siguió tal y como la LOU lo había establecido, sino que fue dando vueltas. En Sevilla, un sector que aglutinaba a estudiantes y profesores consideraron que la lucha debía continuar, motivo por el que decidieron acampar frente al ayuntamiento de la ciudad. Fue una época, ya digo, de mucha movilización y de mucha participación en todo lo que se hacía y tal, ¿no? Entonces, estamos hablando de, claro, si cada facultad participaba con un número de gente de este tipo, imaginad lo que era la unidad de toda esa gente, era una barbaridad de gente. Es decir, no se podía haber hecho un encierro en el rectorado con todo el mundo porque no habría cabido. ¿Sí me explico? Era una cosa realmente muy extrema. Ya digo que el tema de los encierros en aquella época eran bastante contundentes, sobre todo en ciertas facultades. Y yo como tal no participé en la creación de la misma. Yo me enteré de ella y una tarde caí por allí a ver qué pasaba, ¿no? Y los vi y como ya me conocían, ya nos conocíamos, dije, bueno, pues, ¿por qué no te vienes? Y me vine. Me fui allí a la acampada, cogí una tienda de campaña y me planté. Conozco gente que estuvo allí, estuve yendo allí, me quedé una noche y aquello fue una experiencia muy bonita, en muchos motivos. Por un lado, esa capacidad de personas diciendo estoy luchando sin intentar hacer daño a nadie, de una manera pacífica, respetuosa, pero estoy luchando por algo en lo que creo y que no solamente me trasciende, sino que me perjudica individualmente. Pero a pesar de eso, ahí estoy. Eso es una faceta muy importante. Otra, la visibilidad que tuvo de un proceso de lucha razonada y en busca de justicia. Se puede estar de acuerdo o no, ¿no? Pero era gente buscando justicia. Y eso... pasaba una cantidad de personas por la acampada al lado del ayuntamiento dando las gracias que ponía los pelos de punta. Estuve allí alguna que otra vez, de día, aparte de esa noche que quedé, incluso pasaba consulta allí y venían tanto personas como para criticar lo que estaba ocurriendo como para abrazar lo que estaba ocurriendo. Bueno, comidas sí que se hicieron, por supuesto siempre había comisiones informativas que estaban allí, nos íbamos turnando para ir contándole a cualquiera que se acercara a explicarle el porqué de la acampada. Sabéis que se grabó un disco de Carlito donde Cuando aún no soñabas con ser ministra, aún no es demasiado tarde, ministra. Tengo que reconocer que cada vez que escucho el Princesa de Sabina, en realidad lo que aparece en mi mente es David Selva cantando Aún no es demasiado tarde. O sea, eso es una cosa que yo tengo grabada en la cabeza y no se me quita. Es decir, siempre que escucho Princesa, pienso en Aún no es demasiado tarde, ministra. Maldito sea el gurú. No hágalo, no hágalo. Queremos otra ley. Ministra, ministra, ¿qué hiciste esta ley? ¿Qué hiciste esta ley? ¿Qué hiciste esta ley de mierda? No a la no, bueno, no que sí, a la gente lo flipa mucho porque es como qué nivel de esfuerzo, de imaginación, y era por eso, porque para nosotros teníamos que buscar constantemente nuevas formas de llamar la atención para que el tema no se muriese, sobre todo en los medios de comunicación. Durante los 2 meses que duró la acampada, se sucedieron en ella numerosas actividades como mesas informativas, charlas públicas o clases en la calle. Pues yo creo que la experiencia que tengo aquí en la universidad fue de los movimientos que más coordinación tuvimos entre estudiantes y profesores, ¿no? De manera que fueron muchas las actividades que diseñamos de forma conjunta. En este caso Sevilla fue como la aldea de Asterix, ¿no?
el último acción que resistió, que fue la acampada que hubo delante del ayuntamiento, pues recuerdo experiencias muy gratificantes allí, intentamos hacer exámenes, cosas que nos prohibieron, ¿no? Porque no se daban las condiciones, decían, en fin. Yo hice los exámenes estando en la acampada, y yo estudiaba en la acampada. Clases, había charlas, asambleas por supuesto continuamente de decisión, de evaluación, había tutorías, había comidas populares prácticamente, ¿no? Porque aunque las comidas le iban haciendo en la acampada, pero bueno, si alguien se sumaba, no se preguntaba tú de dónde vienes, ¿no? Había conferencias, había actos académicos, porque se notaba que aquello eran gente que venía de la academia, ¿no? Mi cumpleaños es el día 22 de diciembre, ¿vale? Yo pasé mi cumpleaños allí, pasé la Nochebuena, pasé el fin de año, la llegada del euro. El euro llegó cuando nosotros estábamos en la acampada. Para nosotros fue duro, además la época que era, llovía, un día que un vendaval tremendo, las tiendas se cayó la mitad, se anegaron la otra mitad. Entonces, bueno, hubo momentos que fueron difíciles en ese sentido por todo este tipo de razones, ¿no? CADU, por ejemplo, pues ya había cumplido también su función y nos ignora y no hace declaraciones hasta el febrero, ¿no? Hasta el 8 de febrero. Y el rectorado como institución pues igual. Como CADU pues participamos en eso, fue una decisión que tomó el Comité General de Huelga con sus mecanismos y con yo no sé qué, yo es que desconozco totalmente cómo funcionaban ellos. Nosotros no nos parecía mal, personalmente, porque no estaban contra el luz, digo, bueno, pues mira, esto la verdad es que fue una acción que a nivel de marketing pues, fue muy... llamó la atención. El 6 de febrero de 2002, las personas acampadas fueron sorprendidas por un desalojo por parte de las fuerzas locales y el servicio de limpieza de la ciudad. 15 minutos para recoger las cosas de las tiendas hemos tenido. Todos mis objetos personales, yo tengo exámenes y mi apunte pues me ha costado trabajo poder sacarlo de la tienda de campaña. Me ha costado verdadero trabajo. Se nos ha tratado de forma verdadera, no se puede imaginar cómo, nos han despertado a patadas en la tienda de campaña. Para comprobar si hay gente dentro de la tienda de campaña anda a patadas. Recuerdo, vamos, además yo hacíamos como guardias, porque además ya se especulaba con que no iban a desalojar y demás. Entonces yo estaba de guardia aquella noche, de hecho, yo estaba trabajando, estaba no recuerdo si estaba con un ordenador portátil que me habían dejado en la facultad, yo no recuerdo exactamente. Hubo un momento en que de pronto empezaron a aparecer camiones del Lipasam, ¿vale? Y automáticamente caímos en que algo estaba pasando y pusimos a todo el mundo en pie. ¿Qué pasa? Pasa lo que os decía antes, es decir, que la acampada había perdido muchísima fuerza. Es decir, que la acampada, yo no sé cuánta gente estábamos en la acampada aquella noche, pero muy poco. Muy poco. Es decir, estamos hablando de un movimiento en la Universidad de Sevilla que arrastró a miles y miles y miles de personas en un momento determinado y que en aquel momento yo no sé cuántos estábamos, pero vamos, no creo que fuéramos ni siquiera varias decenas, o sea, no sé cuántos serían, pero porque fuéramos 20 las personas que estuvieran estar durmiendo aquella noche en la acampada, ¿no? Que luego durante el día había gente que venía y participaba y tal cual, pero sí que el peso de la acampada cada vez éramos menos personas, ¿no? Entonces, claro, pusimos a todo el mundo en pie, empezamos a llamar a gente, intentamos llamar a los medios de comunicación, intentamos no sé cuánto, pero nos quitaron los teléfonos móviles y demás. Fue bastante agresiva, ¿vale? Muy desagradable. Lo que hicieron con la acampada fue realmente el Lipasam, más que la policía, ¿vale? Es decir, el Lipasam, como si fuera una fuerza del Estado o algo parecido, literalmente cogía las tiendas de campaña montadas y montadas, o le tiraban los palos un poco por ahí, y a los camiones le pasan con todo lo que había dentro y con todo. Es decir, no había ningún tipo de criterio, tú podías tener dentro lo que fuera, que para el camión iba. Y bueno, los modos fueron realmente malos, ¿vale? Fueron bastante agresivos y volvió a lo mismo. Es decir, creo que éramos muy poquitos, ¿vale? Es decir, que no. Se argumentó en aquel momento que ya aquello se había convertido en un foco muy concreto, de personas muy concretas, que ya no era el movimiento simpático, no sé cuánto, y que por tanto tenían que tener una mano un poco más contundente y tal. Creo que el trato que nos dieron no era lógico ni proporcionado, lo mismo, éramos muy pocas personas llorando todos, muertos de miedo. La acampada comenzamos a ser unos 120, 140, al final acabábamos unos 40, dándonos cuenta que estábamos un poco separados de lo que era el movimiento real, queríamos volver a las facultades. Y justo cuando decidimos que nos íbamos además el mismo día 8 de febrero, desmontábamos la acampada, o sea, la derecha mediática de la ciudad, que es una derecha además que bueno, corresponde a las fuerzas vivas de la ciudad, a la gente que tiene dinero, que maneja y que de alguna manera también está detrás del ayuntamiento, habían estado presionando al ayuntamiento todo el tiempo para que nos desalojara.
porque decían que aquello era indecente, que nos parecíamos gitanos, bueno, todo este tipo de discurso, incluso racista, incluso xenófobo, que se puede llegar a dar en este tipo de casos los estudiantes. Entonces, el día 6 de febrero nos desalojan, o sea, un miércoles, creo que esto era el viernes, el 8 de febrero, pues un miércoles a la madrugada, nos desalojan, viene la policía a 4 o 5 de la madrugada, empieza a dar patadas en la tienda y empiezan las tiendas a voltearlas y a echarnos de allí. Básicamente, es decir, nosotros ya nos habíamos enterado cuando estábamos en la acampada de que el rector, de una manera silenciosa y subrepticia, había convocado una junta de gobierno para votar sí a la aplicación de la LOU, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos en la acampada, ¿no? Y ya estábamos analizando cuándo levantarla, porque entendíamos que ya la protesta tenía que volver a la propia universidad, incluso a lo mejor con una acampada dentro de la universidad. Pero lo que sucede es que, bueno, que cuando ya nos estábamos planteando levantar la acampada, de pronto una noche pues aparecen Policía Nacional, Policía Local, aparece el IPASAN, y en algunos casos con golpes y malos modos, en otros casos de una manera menos violenta y un poco más educada, ¿no? Dependía también el policía que te tocaba, pues te despiertan en mitad de la noche con linternas, te hacen salir de tu tienda, te dicen que recojas lo poco que tienes y observas cómo el IPASAN recoge las tiendas y las tira en un camión de la basura y se las lleva. No recuerdo hasta entonces que hubiera ninguna manifestación en contra de la acampada, excepto del ayuntamiento, que ya estaba empezando a decirnos que la acampada molestaba para estar allí en Semana Santa, porque nosotros, claro, como dijimos que eso no se iba a ir nunca, pues claro, para el ayuntamiento la Semana Santa entraba en ese nunca. Este tipo de cosas, cuando se inicia, hay dos decisiones que son claves: saber cuándo se inicia la cosa y saber cuándo se acaba, ¿no? Y posiblemente, digamos, al durar demasiado, bueno, cuando yo fue, digamos, en una situación decayendo, ¿no? O sea, uno pasaba por ahí por la mañana y las tiendas de campaña estaban, pero no había nadie además de las tiendas de campaña, ¿no? Por tanto, posiblemente con el esfuerzo de unas pocas de personas que sí mantenían, digamos, la llama viva y estaban, ¿no? Pero digamos que digamos, esa imagen la recuerdo en esos términos. Sin embargo, a pesar del desalojo de aquella madrugada de febrero, los estudiantes acampados ya habían decidido con anterioridad levantar el campamento, regresar a las clases y cambiar la estrategia de reivindicación. Uno de los objetivos que era pues, que mantener la movilización y la tensión y sobre todo pues esto, informar también al resto de los ciudadanos, pues estaba cumplido y teníamos miedo de que separarnos demasiado de nuestros compañeros y del resto del movimiento. Los movimientos sabemos que tienen sus épocas de álgidas, ¿no? Y luego después cae y no puede un grupo pequeño de reducción no puede estar forzando mantener, ¿no? la tensión demasiado porque te quedas solo. Eso lo veíamos y fue un debate que nos llevó mucho tiempo, pero bueno, pues había un grupo de compañeros que decidían quedarse y nosotros, pues por coherencia y por respeto al resto de los compañeros, pues decidimos mantenerla, pero llegó un momento en el que veíamos que lo importante era volver a nuestras facultades, volver a hacer trabajo en la asamblea y bueno, pues debatir y convencer que era necesario seguir la lucha y sobre todo pues batallar la desobediencia civil, ¿no? Como pues, desobedecer a la aplicación de la LOU, no aplicarla. Entonces, bueno, pues ahí ese debate nos lleva a enero y comienzo de febrero y bueno, pues ya se decide que además teníamos muchas presiones con el tema de la Semana Santa, el centro y que sobre todo por la lógica del movimiento, que no tenía sentido quedarnos allí más tiempo en un desgaste, cada vez éramos menos y había que volver y volver a hacer pues la política en las facultades, ¿no? Creo que el error vuelve a ser el mismo que decía antes, es decir, la acampada se había convertido en un grupo. Es decir, llegó un momento en que esas reuniones eran eso, reuniones de las personas que nos conocíamos, que sabemos quién éramos cada quien, que sabemos nuestros nombres y apellidos, nuestra vida, en fin, un grupo de, no sé cuántas personas podemos ser, lo máximo que podemos ser serían 50 personas, como muchísimo. 2 días después, el 8 de febrero, se había convocado una junta de gobierno, donde con la representación del equipo de gobierno de la universidad, profesores y CADUS, se debatiría cómo implantar la LOU, que ya había sido aprobada en el Congreso semanas antes. Distintos estudiantes afirmaron que el rector, Miguel Florencio, había accedido a mantener un diálogo con los acampados en la junta de gobierno de ese día. El rector dice que invita a los estudiantes a que participen en la junta de gobierno el día siguiente, el 8 de febrero. Sin embargo,
El mismo Florencio, en sus declaraciones aparecidas en prensa, matizó que actuaría como intermediario en la Junta de Gobierno para transmitir las ideas de los estudiantes de la acampada. Y claro, una de las cosas que argumentaban es que habían ido por invitación mía, porque le había invitado a que vinieran a hablar conmigo y demás. Bueno, que cuando uno empieza a contar la historia, cada uno como le parece, pero vamos, yo creo que hay caminos que son digamos, suficientemente clarificadores, ¿no? Ante la situación, los estudiantes desalojados, liderados por el Comité General de Huelga, redactaron un escrito con la intención de leerlo en la Junta de Gobierno y manifestar así, una vez más, su oposición a la LOU. Entonces, lo que se pretendía era llevar una especie de manifiesto en el que dijeran, oye, recordad que existe la posibilidad de, como algunas de las facultades de Sevilla han manifestado, de declararse en desobediencia civil a la LOU y de poder optar por otro camino. Sí, el papel que teníamos escrito como Comité General de Huelga era, puesto que se ha puesto en marcha, o sea, puesto que las movilizaciones en Sevilla han sido mayoritarias, debe ser una asamblea de universidades la que decida, de toda la comunidad universitaria, con el claustro, la que decida si quiere o no aplicar la LOU. Y en ese momento, entonces, democráticamente, que se elija por la comunidad universitaria y se aprobará. Pero esta forma de aprobar la LOU en plan de la Junta de Gobierno y unos cuantos no nos parecía ni legítima ni democrática. Le queríamos dar un papel. Y sobre todo, atendiendo a la invitación que el día anterior había hecho el propio rector, de pues, que vengan y hablen con nosotros. Y, claro, yo sí sabía que iba a tener lugar una concentración en el rectorado para obstaculizar la reunión, obstaculizar pacíficamente, es decir, hacer bulto allí, protestar y que se hiciera visible la protesta. No queremos que esa reunión tenga lugar. A mí me parece cruel que cuando se evalúen hechos, que se evalúen artificialmente en momentos cero que son incorrectos, porque hay que evaluar los hechos en su proceso histórico. Porque los estudiantes habían estado pidiendo audiencia al rector y no se les aceptó la audiencia, no se les recibió. Y el rector, como buen capitán de barco, tenía que haberles recibido. Sobre todo si en el caso de que hubiera alguien sospechando de que iba a pasar algo, bueno, le recibes, habláis y a ver qué surge. Nos reunimos allí por la mañana, nos sentamos, pusimos unas pancartas en el patio que hay justo al lado de la entrada al Paraninfo. Y total, empezamos allí a armar bulla, a armar escándalo, ¿no? Y hubo un momento en el que vimos que la seguridad del edificio empezó a cerrar todas las salidas. Yo creo que eso fue lo menos inteligente, porque es un detonante, claro, porque al estar todo el mundo en el patio, vinieron y empezaron a cerrar las puertas de hierro, como en plan, aquí os quedáis. Claro, entonces eso ya fue como un despropósito, porque a la vez estaban diciendo que no, que nadie iba a subir a llevar un papel. Es que no existió la posibilidad de poder llevar ninguna información, o sea, no se dio. Esa posibilidad no se dio, más bien al contrario. O sea, justamente actuaron de todas las, o sea, justo al revés de cómo debían haber actuado, en mi opinión, claro, porque había maneras de haber evitado aquella situación. Y claro, la gente cuando se vio acorralada, pues empezó todavía a chillar más. Y claro, cerraron todas las puertas de ese patio, menos las que estaban justo al lado de la Junta, las que llevaban a la Junta de Gobierno. Yo lo vi, cuando yo estaba sentado allí, yo no me podía creer lo que estaba pasando, porque yo estaba viendo cómo solamente había una sola salida, y esa salida pues daba lugar a la agresividad que podíamos tener encima, ¿no? Allí se habían desplazado un montón de guardias de seguridad que normalmente no estaban en el edificio, allí se habían cerrado todas las puertas y se habían atrincherado incluso las puertas. Allí de pronto, cuando los estudiantes subimos, a los guardias de seguridad no se les ocurre otra cosa que intentar dispersarnos disparándonos el gas de los extintores de incendio. Y claro, se genera una situación bastante complicada. A partir de entonces, los hechos suceden rápidamente y de forma caótica, desde las escaleras hasta la antesala de la sala de juntas. Yo recuerdo de haberme dejado llevar por todo, y cuando vi que cada vez se nos echaban más los de seguridad encima, yo me quedé sentado. Me quedé sentado y vi cómo todo el resto de la acampada corría para arriba y empezaba a empujar las puertas, ¿no? Además se veía allí los gritos, desde allí abajo, desde el patio, se veían los gritos. Y yo vi efectivamente que estaba siendo testigo de lo que era una encerrona. A mí me pareció, claro, lo que pasa es que yo ahora mismo me valoro a mí
y no puedo saber el nivel de paranoia que tenía yo en ese momento de si eso era cierto o no. Entonces, objetivamente, yo solamente sé que a mí eso me sonó muy mal, que nos empezaran a acordonar lo de seguridad y solamente dejar la puerta del restaurante, la puerta del Paraninfo abierta para arriba, la escalera, ¿no? Y ante tal cosa me desactivé. Y dije, yo no pienso formar parte de una cosa a la que me están forzando. Recuerdo, ahora que estoy recordando, subí un poco antes, subí antes de que se rompieran las puertas, subí cuando vi ya que se había apaciguado un poco y yo creí que ya no había pasado nada y vi que estaban los alumnos haciendo fuerza contra la puerta, ¿no? Pero no parecía que la fueran de arriba. Entonces me volví abajo diciendo, bueno, no está pasando nada, pero yo me voy a quedar abajo por si acaso. Y volví abajo y me quedé allí. Y claro, ese momento fue como, hostia, no nos deja ni la oportunidad de poder subir y entonces ya empujamos a Guardia de Seguridad que estaba intentando cerrar la puerta, a Guardia de Seguridad, y ya subimos las escaleras. Y bueno, de utensilio, pues yo lo que recuerdo que lo que había por allí pues se utilizó, pero vamos, tampoco recuerdo que llevamos ningún utensilio. Eso, vamos, es incierto absolutamente, porque de haber existido, digo yo que estarían en algún sitio, ¿no? Se habría aportado como prueba en el juzgado o algo así, ¿no? Habría algunas fotos donde se viera un hacha, igual que había, porque vamos, ahí los medios de comunicación estuvieron desde el minuto 1. O sea, estaban allí, porque también se les había llamado, porque nosotros habíamos convocado a los medios para que vieran qué estaba pasando ese día. Es decir, evidentemente no le íbamos a llamar con la intención de, mira lo que vamos a hacer, no sé, es que los medios estaban allí, ellos saben perfectamente, y si hubiera habido alguna imagen donde hubiera salido un hacha, no dudo yo de que esa imagen hubiera estado publicada, vamos, y evidentemente no lo era. O sea, no había herramientas, había herramientas del propio lugar de la propia universidad, no herramientas, que una herramienta que había barras de hierro que la universidad había colocado allí. Claro, las barras que llevan una cadenita, una barra con un pie de estos de pesado, que son para sostener una cadenita de estas de aquí no se pasa, tal, eso son herramientas del lugar. Es decir, son herramientas, ahora de eso a que sean hachas o otro tipo de cosas, pues no es verdad. Dejé pasar como unas 2 horas y cuando vi que ya no había nada, subí. Y subí ya cuando todo estaba desactivado, ¿no? Ya, digamos así, la bomba había explotado. Y vi la puerta, vi también el pasillo todo lleno de papelotes y cosas, ¿no? Hacia la Junta de Gobierno. Estuve en la mesa de la Junta de Gobierno allí, ya a posteriori, y yo creo recordar que ya estaban hablando los alumnos, estaban allí todos los alumnos hablando, ¿no? Y yo los vi allí discutir por las juntas de gobierno, pero no me gustó el tono de nadie, ¿no? O sea, no me gustó el tono que tenían ni las juntas de gobierno con ellos, ni ellos tampoco con las juntas de gobierno, porque, digámoslo así, nos habíamos desacreditado nosotros mismos intentando subir a un acto en el que no nos habían invitado y en el que nosotros o ellos, los alumnos, habían forzado esa entrada. Escupir en la cara digamos, a quien está representando a todos los estudiantes por lesión, ese es un tema evidentemente, digamos, absolutamente lamentable. La situación ocasionó que el rector Miguel Florencio disolviera la Junta de Gobierno. A pesar de ello, algunos de los asistentes se mantuvieron en la sala una vez que los estudiantes habían entrado. Evidentemente, hay una situación, digamos, de violencia, de ámbito de enfrentamiento, donde no cabe, digamos, ámbito de diálogo alguno, ¿no? Y por tanto, digamos, el tema es que se levanta la sesión de la Junta de Gobierno, que no continuó hasta el día siguiente por la tarde, ¿no? Si en aquel momento no estuvieran cerradas las puertas y cosas así, no hubiera ocurrido ningún tipo de violencia. En un momento esto no es 4 matados, hay 4 locos que dicen espontáneamente allá que voy. Esto es un acto que por lo menos la gente de psicología podríamos explicar, ¿no? De cuando alguien se siente atacado, incluso físicamente, se siente inseguro, hay reacciones que uno haría en un estado más de normalidad. Tengo en cuenta además que eran personas que habían sido, digamos, maltratadas psicológicamente, ¿no? No solamente 2 días antes, vamos, casi ya con el abandono, o sea, con el desalojo de la acampada, sino es difícil
cargarte con una responsabilidad que no te ha pedido nadie, en el que te vas sintiendo que estás más en soledad. Eso es difícil, sin embargo esta gente estaba allí con la historia. La noticia se propagó tanto a nivel local como nacional. Abrió los telediarios y ocupó portadas en prensa. Un 8 de febrero, un mes y medio después de que se aprobara ya la LOU, resulta que María Teresa Campos interrumpe en directo su tertulia política de aquella época para poner esas imágenes, y esos comentaristas al por mayor que tiene allí, pues lo primero que hacen es se indigna. Después el comunicado de prensa que hace la universidad empieza a hablar de hachas, empieza a hablar de ataques salvajes, y de pronto ya aquello se convierte en una especie de espectáculo mediático en el que sucede algo que, bueno, que en términos de comunicación está muy claro, ¿no? Lo que es siempre la criminalización de aquel colectivo que no es fuente informativa, que no tiene los canales para la información, que no... Los medios de comunicación aprovechan ese momento para darle un sentido muy espectacular a la historia, y de hecho conectan directo a Ana Rosa Quintana con su programa no sé qué, y ya le llaman la Cale Borroca Sevillana. La Cale Borroca Sevillana entra en la universidad, son amigos de los etarras, bueno, ya a partir de ahí la criminalización del movimiento estudiantil, que era lo más interesante yo creo que para ellos. No, lo que más nos sorprendió y lo que fue más duro es ver la respuesta de los propios compañeros que habían estado con nosotros desde septiembre en la asamblea y que se creían el discurso de los medios y no nos creían a nosotros, ¿no? O sea, y te criminalizaban, ¿no? Eso... Para mí lo más fuerte fue la reacción, incluso de mis propios compañeros de la facultad, gente de psicología. Yo escuchar a un experto en psicología que esté diciendo estos son como los Cale Borroca, o hace falta un castigo ejemplar. Este hombre, ¿dónde ha salido? Parece que eres psicólogo, especialista en psicología de los grupos, especialista en cohesión, ¿en dónde está tu saber? ¿No? Que das clase de esto, que escribes y que publicas y ahora tienes un caso real. ¿Cómo me vas a reaccionar de esa manera? ¿No? Para mí lo más asombroso, mucho más que lo que protagonizaron los estudiantes en las puertas, fue la reacción de mis colegas. Existen voces discordantes sobre si el suceso ocurrido el 8 de febrero en el rectorado fue premeditado o no. Por tanto, que había ahí ya una predeterminación, ¿no? de actuar de una cierta manera, posiblemente como consecuencia de una falta de la frialdad necesaria que requieren los análisis de los temas, porque los estudiantes que estaban acampados delante del ayuntamiento pues fueron desalojados 2 noches antes o algo así, ¿no? Y yo creo que la reacción más visceral que racional les condujo a decir vamos a hacer una cosa que suene, ¿no? Porque la llamada para que sonara estaba hecha, desde luego, ¿no? Es indiscutible. Aquello fue un acto premeditado, ¿no? Muy premeditado, esto es casi inocente, tengo que decirlo, ¿no? Pero echarlo a los estudiantes, obstaculizarlo por todos los medios, antes de que tuvieran la oportunidad de llegar al destino por el cual estaban haciendo todo, porque su actitud literal era, nosotros hacemos la asamblea, los estudiantes dicen que no y nos vamos a casa. Y se acabó. Pero somos democráticos y creemos en la democracia. Y en la universidad hay una figura democrática que es la asamblea de estudiantes de la universidad. Vamos a convocarla, hablemos, decidamos y lo que diga la asamblea. Y eso es precioso, eso está muy bien, ¿no? Sin embargo, hubo una obstaculización de que eso ocurriera. Que detrás de los estudiantes probablemente hubiera algún tipo de manejo o algún tipo de grupo radical que no eran propiamente los estudiantes de la Universidad de Sevilla, que estuvieron achuchando en el asalto y que estuvieron un poco moviendo aquello para que acabara con un desenlace tan radical. Yo creo que había gente que tenía interés en que aquello terminara así. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí yo no había que pedir explicaciones de por qué me estás gestionando la LOU como me la estás gestionando. Y mientras que a partir de ahí lo que íbamos a ver, esto es un ataque a la democracia, incluso algunos hablaban de terrorismo, en fin, las historias al uso, ¿no? Y ya a partir de ahí es a ver cómo se les castiga, si se les castiga, si no se les castiga, si se les echa, y se va olvidando la LOU, ¿no? Por la vía penal, los estudiantes detenidos fueron acusados por ataque al patrimonio histórico, alteración del orden público y lesiones contra los guardias de la Universidad de Sevilla. Las puertas, datadas del siglo XVIII, supusieron un coste de reparación completa de 1 millón de las antiguas pesetas, 6.000 euros actuales.
Una restauración como esta podría llegar a alcanzar desde los 6.000 a los 8.000 euros. ¿Por qué? La búsqueda de esa madera, como ya he dicho, más un charolista, que pagar un charolista, supone un coste muy elevado. Un coste muy elevado porque no se encuentran ni esas maderas, ni tampoco es que haya charolistas especializados actualmente. En cuanto a la vía académica, los estudiantes Ricardo Martín, Juan José García, Mariluz Domínguez, Manuel Bernabé y Adam Valenzuela fueron expedientados y expulsados de la universidad durante 5 años. La universidad había un atentado, entre otras cosas, a su patrimonio y evidentemente para una denuncia, claro que sí, con un mecanismo absolutamente fehaciente, porque hubo muchos testigos y por tanto, digamos, que no le puedo decir ahora a cada uno de qué manera, bueno, pero en el expediente está con absoluto rigor, ¿no? Eran líderes de movimiento, es decir, eran cabezas visibles. Y por tanto, pues desde el rectorado, que se demostró que había una especie como de KGB casi, es decir, un sistema de inteligencia paralelo que tenía archivada a la gente. Rápidamente dijeron, bueno, pues esta debe ser la gente. Hubo una investigación cuyos detalles concretos yo desconozco, pero una investigación que permitió identificar más a líderes de movimiento y decir estos... La universidad nombró como instructor del caso de los 5 estudiantes expedientados al catedrático de Derecho Fernando Betancourt. Porque Fernando Betancourt, un catedrático de Derecho, sumamente reconocido, con una magnífica relación con los estudiantes, con sus estudiantes, ¿no? Aunque lo medimos muchísimo esa cuestión. Si usted analiza dentro de la facultad, no sé cuánto, la relación que hay, observará que, digamos, es un profesor en ese sentido singular, ¿no? En el sentido de una magnífica relación con los estudiantes y, por tanto, digamos, un tema de garantía en el sentido de disponer de una persona, digamos, en ese sentido con garantías de imparcialidad. El 11 de febrero de ese mismo año, que fue el día lunes, fui convocado al despacho del señor rector magnífico, en aquel entonces el profesor doctor Miguel Florencio Lora, e inmediatamente fui a su despacho. En ese entonces la Facultad de Derecho estaba en la Real Fábrica de Tabacos. Fui al despacho y allí pues el señor rector me insinuó, me solicitó si yo quería asumir el cargo de juez instructor del expediente. Yo, sin dudarlo, acepté inmediatamente. El juez instructor del caso guió su proposición de resolución basándose en el reglamento disciplinario de la Universidad de Sevilla de 1954. El reglamento de disciplina académica universitaria de la Universidad de Sevilla, en aquel entonces, era ni más ni menos que un decreto de 1954. Comprenderéis que inmediatamente lo primero que yo hice fue conversar con mis colegas de Derecho Constitucional para determinar en qué medida, si yo instruía este expediente disciplinario con la única base jurídica que tenía, que era aquel decreto de 1954, podía tener el vicio de inconstitucionalidad. Y respondieron en el sentido: Fernando, aquí estamos ante un fundamento jurídico preconstitucional, pero no inconstitucional, porque es el único sistema jurídico que tenemos para el reglamento de disciplina universitaria. Eso es instrumentalizar una norma, y que por tanto es un atentado a la justicia. Tú tienes que utilizar la norma para hacer justicia, no instrumentalizarla para conseguir lo que tú quieres conseguir, y si no es con esto, lo consigo con aquello. La acusación a la que se enfrentaban los estudiantes respondía a una falta grave recogida en el artículo 5 del reglamento, donde se entendía la falta de probidad como constitutivas de delito. Esto suponía una inhabilitación temporal o perpetua de la universidad. Hombría de bien, integridad y honradez en el obrar. Entonces, esto que yo le decía, con todos mis respetos para una profesión sencilla, ¿a quién le exigiría más usted más? ¿Con quién sería más exigente? ¿Con el hombre o mujer que tiene una profesión sencilla o al hombre y mujer que está en la universidad?
A ver si en un diccionario jurídico encontramos la probitas. Hubo un problema de estudiantes que habían copiado en la UITA. Y de hecho me enteré porque una persona de la UITA me comentó, me acabo de enterar esto, ¿tú qué opinas? Y digo, no sé, si son coherentes los expulsarán por falta de probidad, porque es obvio, ¿no? El falta al honor no es para meterlos en la cárcel, porque lo que hace la universidad no es meter en la cárcel, ¿no? Pero sí, oye, además fueron gente que se metieron, no sé si fue en el despacho, en el ordenador, fue que hubo ahí alevosía, ensañamiento con el proceso, y no ocurrió. No ocurrió. Y después te enteras de miembros del profesorado que hacen cosas. Probidad, honradez. Entonces, en este sentido, fue donde estuvo, digamos. Finalmente, la sentencia propuesta por Betancourt determinó la expulsión de los estudiantes a perpetuidad. Sin embargo, el rector determinó solo 5 años. La sentencia final, que dictaminó la expulsión de los estudiantes durante 5 años, tuvo diversas interpretaciones entre los distintos sectores dentro de la universidad. Entiendo que por parte de la universidad hubiera algún tipo de respuesta del tipo que fuera, pero creo que se abrió algo muy bestia y que hizo que las cosas fueran, no sé, creo que más complejas todavía para lo que al fin y al cabo no eran más que un grupo de estudiantes, ¿no? Es decir, que en muchas ocasiones hubo tratamientos más propios de un rollo terrorista que realmente una cosa de este tipo. La decisión podría haber tenido después otra forma de reconducirla hacia un espíritu, por ejemplo, universitario. Si, bueno, esto se nos dio de las manos, ha sido una barbaridad. La universidad, que es la institución del más alto grado educativo, ¿no? Ya por encima de la universidad no existe institución educativa. Podría haber hecho una cosa, mira, esto ha sido una barbaridad, vamos a abrir un expediente y os vamos a condenar a reponer las puertas, vamos a coger gente de Bellas Artes que os cuente cómo se pone, y vamos a enseñaros a cómo se arregla una puerta. Mira, le sacamos algo, en fin, abre un proceso en el que vamos a reconocernos las culpas y vamos a intentar, y además le vamos a dar un ejemplo a la sociedad, ¿no? Pero se tomó otra vía, que es la de la criminalización, ¿no? Esto ha sido un acto criminal, fueron a lo penal, y la universidad, lejos de decir, bueno, espérate que son estudiantes universitarios. En el momento no era exactamente por lo que había pasado, sino que dio la casualidad, desafortunada casualidad, de que este año se iba a celebrar la cumbre de jefes de Estado, creo, de la Unión Europea, creo, en Sevilla, que fue en junio. Entonces, aquello, pues, había que dar señales de que iba a haber durezas y alguien se iba a mover, ¿no? Y yo creo que fue por un poco como decir, oye, quien se mueva en excesivo, lo que sea, ya sabe qué es lo que le puede pasar, ¿no? El caso por la vía penal fue resuelto el pasado 2011 con la absolución de los imputados. Yo siempre sostuve que si realmente la justicia iba a funcionar como justicia, en puridad, íbamos a salir sueltos, porque no había nada, desde ningún punto de vista, posible para que se agarraran a nada para condenarnos. Pero claro, yo también he visto cosas que pasan y también sé que si quieren condenarte, pues te pueden condenar. Lo que pasa es que tuvimos la suerte, yo creo, por un lado, de que la jueza se tomó muy en serio el papel que tenía, se tomó muy en serio también la dilatación, que se hubiera dilatado tanto en el tiempo el juicio, porque ella pensaba que no tenía por qué haber sido así, de que no hubieran tenido tanto tiempo esperando. Luego también tuvo muy en cuenta la prueba, o más bien falta de prueba, de la policía. Y por otra parte, el juicio fue un espectáculo vergonzoso por parte, punto 1, de esos guardias de seguridad, y punto 2, de la Policía Nacional, que bueno, que el Demetrio Cabello, que ahora es delegado de Seguridad Ciudadana con Zoido, pues él básicamente reconoció que ahí había unas listas negras, que se había tirado de listas negras, y pues claro, y entonces obviamente tú cuando ves a un grupo de ex estudiantes que te hablan con cierto sentido común, ves unos guardias de seguridad que no recuerdan nada y unos policías que dicen barbaridades, pues yo creo que ahí al final lo que les resplandeció fue ese poquito de sentido común, vamos.
Tras más de 10 años, los hechos pueden estudiarse con mayor perspectiva y sus protagonistas pueden aportar diferentes opiniones al respecto. No me arrepiento, yo creo que después del 8F era muy complicado hacer frente a esa campaña de criminalización y represión, pero yo creo que teníamos que haber sabido asumir como movimiento estudiantil pues unos consensos, habernos sabido reconstruir ese movimiento, que creo que todavía tenía mucha potencia y haber sabido encauzar la lucha. Creo que no lo hicimos y creo que de hecho durante varios años en la Universidad de Sevilla el movimiento estudiantil decayó un montón y eso es lo único de lo que realmente me puedo arrepentir, pero del 8F, de las movilizaciones, de lo demás no. Lo único creo que a nivel interno también fue muy duro y creo que también hubo quienes fuimos muy duros y esto lo hago colectivo a todos, frente a quienes no pensaban igual que nosotros o nosotras. Es decir, hubo un momento que esas posiciones distintas que hay confrontan y confrontan demasiado, sin permitir no solo el consenso ya, sino la convivencia. Y esa fractura yo creo que es algo que a nivel colectivo, es decir, y a lo mejor a nivel personal quizás no fui yo tampoco de los que peor lo hizo, pero creo que a nivel colectivo sí deberíamos de saber asumir esa crítica, porque es verdad que derivó en muchos problemas a posteriori. No, en absoluto me arrepiento porque sé que en las mismas circunstancias de ese momento probablemente volvería a pasar algo similar, lo que sí que desde luego tendría mucho cuidado, a lo mejor, bueno, sabría probablemente reaccionar de otras maneras, no sé, hay cosas que a lo mejor podría intentar evitar que pasaran porque ya hemos aprendido también de cómo a veces te pueden guiar hacia cosas que a ti no te interesan, digamos, pero un arrepentimiento en ese sentido de que me arrepienta, no. ¿Cómo decirlo? No me arrepiento por la parte moralista, que ellos sacaron todo el tema, por la parte espectacular de lo que significa la violencia, el uso contra, se decía, lo que significó esa toma contra las instituciones, no me arrepiento en absoluto, sobre todo viendo lo que está pasando hoy en día, en la que se rescata bancos, o sea, en la que se hunde a personas por rescatar bancos, ¿no? Desde ese punto de vista, pues la verdad que no me arrepiento de muchísimo menos. Pero como parte del movimiento estudiantil y de haberle dado continuidad al movimiento estudiantil, la verdad que yo sobre todo sí vi que me arrepiento, o sea, me arrepiento de haberlo hecho por lo que significó para el movimiento estudiantil. Significó, o sea, en aquel momento fue un error porque significó que el movimiento estudiantil no pudiera darse el proceso, darle la continuidad que se podía haber dado. Pues sí, que el fallo fue alejarse del movimiento y bueno, generar un grupo, una vanguardia que estaba muy convencida, que tenía unos valores maravillosos, pero que de verdad que estaba alejada del movimiento. Estos hechos supusieron un antes y un después en los movimientos estudiantiles sevillanos. Muchas veces dicen, no sé cuánto, y dices, así de las puertas, y se te cae el alma al suelo un poco. Sinceramente se te cae un poco el alma al suelo porque fue mucho más que aquello. Gracias a él. Que el movimiento anti-law no falló porque errara en su estrategia, no falló porque tuviera un planteamiento extremista que, como algunos dirían, o como algunos dijeron, estaba enfocado a hacerlo terrorista, no, falló porque el sistema lo aplacó con todos los medios que pudo y eran muy poderosos, ¿no? Entonces, en la conciencia de todos los que lucharon por aquel entonces, debería quedarse limpia, ¿no? Y decir, lo hicimos bien, pero es que teníamos un enemigo mucho más poderoso que nosotros. Y de hecho todavía lo sigue siendo, es muy fuerte la represión, no en la universidad, sino en la sociedad. Es tan fuerte que aunque exista libertad de expresión, no existe bajo ningún concepto libertad de pensamiento, con lo cual la libertad de expresión no se necesita para nada. Y lo que sí es verdad, que lo bueno de todo esto es que 7 años después los compañeros y compañeras estudiantes que siguieron con la movilización aprendieron de nosotros y ese aprendizaje les ha servido a ellos para montar mejor el movimiento, con lo cual al final, desde ese punto de vista, acabo contento. Nosotros decíamos a algunos profesores, esto va a hacer una película. Para hacer una película que no se la va a creer nadie, porque bueno, también hay películas de extraterrestres, ¿no? Y hay gente que se lo cree, bueno, esto no se lo va a creer nadie aunque hagamos una película exactamente fiel a los hechos. Con esa corbatita y en lugar de consenso, mayoría absoluta. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte, hace apenas 10 años,
cuando estabas afiliada al Partido Comunista, cuando aún no soñabas con ser ministra. Aún no es demasiado tarde, ministra. Métete la LOU por el culo, ministra. ¿No ves que aún no es demasiado tarde, ministra? Métete la LOU